Podemos decir simplemente que el tema mini generación, pico mini generación hidráulica argentina está muy por detrás de Bolivia y muy es poco. Pero bueno, eh, no hubo una intención importante de ver este tema. Se están haciendo algunos aprovechamientos que están previstos en la obra pública de la provincia de Jujuy desde hace por lo menos 20 años. El tema de todo el complejo que se está haciendo para bajar la cantidad de agua que hay en la zona de manantiales y poner en explotación tierras, tiene previsto unas máquinas en el circuito de estos canales, pero bueno, es, una, es un proyecto que tiene, y qué sé yo, 20 años de charla ya. Se está haciendo, perfecto, pero bueno, el tema de la micro, mini generación, la picogeneración, realmente no se le ha dado prácticamente ninguna importancia hasta el momento. Y nosotros tenemos posibilidades de hacer aprovechamiento de eso. Y tenemos infraestructura lista para eso. Entonces me van a decir, profe, usted está loco. ¿Dónde tenemos infraestructura lista para aprovechamiento? Y en los acueductos, queridos. No es para gran generación, pero si se hacen, se fabrican máquinas seriadas que respondan a las necesidades de algunos saltos y es suficiente. Y si se empieza a trabajar en conjunto en agua potable, se resuelven algunas, se reducen muchísimo las inversiones necesarias como para generar energía hidroeléctrica. Eso con respecto a agua potable de Jujuy, que estaba no desarrollada prácticamente, yo diría que ni la han pensado. Ya. Después la otra está el tema de los canales, bueno, esto ya me cansé de hablar. El secundario 8 se pueden poner mini centrales 12 saltos idénticos, hacer la inversión en el desarrollo de una de los aprovechamientos y se replican en 11 más. Así que no es tan imposible. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando gente con decisión, está faltando gente con visión, básicamente, de lo que se debe hacer. Pero bueno, esos son algunos de los aspectos que no se han desarrollado en la provincia y que llevarían grandes inversiones y una importante cantidad de tiempo para su desarrollo. Dicho esto, volvamos a lo que estamos haciendo. En este paneo de este escrito del Instituto de Hidráulica e Hidrología de Bolivia está muy bueno y me gustaría que lo terminemos de ver un poquito con respecto a cómo se hicieron algunos proyectos y, bueno, las partes que estos proyectos contienen. Ya hemos visto las obras de captación, los canales de aducción, los penstock o cañerías de carga, las distintas turbinas, generadores, reguladores. Bueno, y ahora nos queda saber cómo sacamos y cómo trasladamos la energía que hemos generado, cuando la centralita que hemos propuesto no está emplazada en el lugar donde se necesita la energía. Ahora, si la centralita está ahí a, qué sé yo, a 500, 600 metros del lugar donde se necesita la energía, no hay problema. Salimos directamente de ahí y entregamos la energía. Esto por una cuestión que tiene que ver con las pérdidas de carga, de tensión, con las pérdidas de tensión por la longitud o distancia entre la generación y el uso de esa energía. Bueno, y ahora cuando nosotros estamos más allá de esos 500, 600 metros, nuestro punto de consumo respecto de la mini central o de la centralita, ya ahí tenemos que pensar en redes eléctricas, pues tenemos que llevar la energía de un lado hacia otro. Y aquí es donde entra el punto 3.3, redes eléctricas. ¿Cómo hacemos? Bueno, las líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica a partir de la generación en la microcentral hidroeléctrica se esquematizan en la figura 5.6. A ver, veamos, ¿qué es esto? Esquema eléctrico
red de distribución, subestación elevadora. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá está el generador, ¿sí? Todo esto sería generación y todo lo que es control de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Corte, o sea, yo puedo cortar el suministro de energía a partir de acá, tengo que tener seccionadores, todo lo que normalmente se hace de protección en estos sistemas. Pero directamente de acá no salto a las acometidas de consumo. ¿Por qué? Porque estoy, qué sé yo, a 2 kilómetros de donde están las viviendas o donde está la necesidad de la energía eléctrica. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Entra todo esto, fíjense. Una complicación, pero bueno, también forma parte de los costos de instalación de esta naturaleza. ¿Por qué? Y porque los aprovechamientos no se pueden hacer exactamente donde yo quiero, se hacen donde se puede. ¿Estamos? ¿Qué significa donde se puede? Y donde hay un curso de agua, no me lo voy a llevar hasta la ciudad el curso de agua para generar electricidad y volver a devolverlo al canal. Es todo un gasto innecesario. Entonces es preferible en ese caso hacer al revés, generar la energía in situ en el lugar donde se puede generar, donde hay posibilidades, y de ahí llevarlo con líneas de transmisión eléctrica hacia el punto de consumo. ¿Estamos? O sea que, lamentablemente, cuando uno estudia un emplazamiento, va a tener que analizar simultáneamente todas las cuestiones que ese emplazamiento implique. Y fundamentalmente lo que pasó con Cauchari, que tenían una línea, pero bueno, hasta que la línea se hizo y qué sé yo, fue toda una historia. Todo se retrasa. Y la línea de alimentación para sacar esa generación eléctrica y llevarla donde la necesito no es una cuestión menor y a no tener en cuenta o a decir, bueno, pero después que esté la central ya la armamos. En realidad, en muchos casos, esa línea, por lo general, conviene ir haciéndola desde el comienzo de la obra de lo que vendría a ser canales, obra de toma, canales, aducción, casa de máquinas, etc. Conviene, ¿por qué? Porque lleva su tiempo, hay que hacer todo el posteo, el tendido de línea, si bien es cierto, no lleva mucho tiempo, pero bueno, hay que preverlo. ¿Por qué? Porque podemos tener lista la central terminada, ya casi funcionando, la podemos tener funcionando y resulta que no tenemos cómo sacar la energía. ¿Por qué? Porque no están listas las instalaciones necesarias para llevar la energía al punto de consumo. Y ahí es donde entra el tema de las redes eléctricas. Aunque son fáciles y rápidas de ejecutar, tienen su tiempo, o sea, conviene preverla en un plan de acción de obra. O sea, acá cuando uno, por lo general, plantea un aprovechamiento hidroeléctrico, debe de plantear, sí o sí, debido a la gran cantidad de acciones que hay que llevar adelante con respecto a estos aprovechamientos, debe plantear un diagrama de Gantt o un PERT, lo que es conocido en la jerga como un plan de trabajo, ¿sí? Donde yo ya voy poniendo todas las cosas que tengo que hacer y en fecha voy viendo cómo las voy ejecutando. Una vez que puse el listado de todo lo que tengo que hacer, todo, guarda que acá no hay que andar con vuelta, porque si no olvidamos un ítem, después, ¿dónde lo pongo? Y por ahí me puede llegar a generar un parate en otras acciones, ¿no? Bueno, el PERT, por ejemplo, era un sistema que se puso en funcionamiento en la Segunda Guerra Mundial con el tema de la fabricación de armas, barcos, submarinos, aviones, etcétera. Era necesario lograr una línea de producción eficiente y se inventó este tema del PERT. Muy importante, se inventó el tema del PERT. Y este PERT, bueno, es el diagrama de Gantt mucho más desarrollado, en donde cada tarea que está listada en ese PERT tiene un tiempo de inicio temprano y un tiempo de inicio tardío, un tiempo de finalización temprano y un tiempo de finalización tardío. ¿Qué significa? Que en el diagrama general yo tengo que saber en qué momento puedo empezar con esa acción tempranamente y hasta qué momento
el tiempo temprano, el tiempo tardío de inicio, hasta qué momento el inicio de esa acción para no complejizar o detener la línea de producción. Bueno, algo así como el PER, que se estudia en la teoría de colas, que se estudia en la teoría de desarrollo de acciones para la producción, básicamente, para armar una línea de producción, es lo que en ingeniería, lo que nosotros consideramos, estudiamos y decimos que es lo básico para entender cómo hacer que una obra funcione sin ahogarnos en un infinito o una gran cantidad de tareas que terminan siendo toda una historia para llevar adelante. O sea, uno no vaya a creer, no vayamos a creer nosotros que en la ingeniería hacer un, qué sé yo, un puente internacional donde hay un montón de cosas, líneas férreas, qué sé yo, de energía eléctrica, instalaciones de fibra óptica que pasan de un país a otro, todo este tipo de cosas no se han previsto, sí se han previsto, y todo está en un listado y todo está en un PERT. De alguna manera, en un gran diagrama de Gantt, en donde siempre están todas las tareas bien ubicadas y su tiempo temprano de inicio, tiempo tardío de inicio, y un tiempo temprano de final y un tiempo tardío de final. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera yo las puedo ordenar y decir, bueno, esta va acá, va acá, va acá, y tener el cuidado de que saber cuál es la concatenación necesaria. O sea, tiene que haber un gran conocimiento respecto al proceso completo que tendría que realizarse para iniciar y terminar correctamente la obra y el objetivo para el cual fue generada. A ver, necesitamos... Ingresen con el micrófono apagado, chicos, y si no, verifíquenlo. Bueno, entonces ahí, una vez dicho esto, una vez que hemos aclarado la necesidad de ordenar una obra en sí a través de la utilización del diagrama de Gantt, que es lo que más conocemos y van a encontrar en cualquier lado una explicación sencilla del diagrama de Gantt. Ya les voy a pasar un link sobre el diagrama de Gantt ¿cómo se llama? En YouTube. Es bastante simple su elaboración, pero bueno, tenemos que tener muy claramente todas las acciones que debemos llevar adelante. Eso es programar obras, programar ejecución de trabajo, y ustedes me dirán que yo molesto mucho con esto. No, es así porque de esta manera la mejor forma de evitar hacer trabajos innecesarios o tener grandes inconvenientes en medio de la ejecución de un trabajo. Bien, bueno, entonces dijimos, partimos de la generación, del equipo de generación, todo lo que es control y seguridad en cuanto al tema de corte, de energía, protecciones y demás hierba, y de ahí vemos que en la generación se suma un elemento más. ¿Qué elemento más tengo que sumar en la generación? En el puesto de generación, o sea, donde se encuentra la casa de máquinas. No adentro, podría ser afuera porque es así, o adentro como quieran. Acá el tema no interesa. Lo que pasa es que estamos hablando de agua por un lado y de energía eléctrica por el otro. Muchos convienen en hacer la subestación elevadora de tensión pegado a la casa de máquinas, pero afuera. ¿Y por qué? Bueno, porque adentro hay agua, riesgo de electrocución y todas esas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Si ustedes hacen todo juntos, bueno, van a tener que usar separadores, un montón de cosas y protocolos internos de seguridad que, obviamente, la RT, la de riesgo de trabajo, donde va a haber gente, va a ser jorobada, o sea, va a poner condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En nuestro caso, las estaciones transformadoras no van a ser de piso. Puede ser que sí, si es un emprendimiento importante, pero por lo general se puede poner el transformador en el primer poste pegado a la casa de máquina y de ahí elevar la tensión. Luego se hace la línea de transmisión
acá hay 3 líneas de transmisión, ¿no? Hay 3, perdón, hay 2, pero bueno, hay una que se bifurca. Una línea de transmisión, en general, va a ser una línea de transmisión que va a tener, no sé, 3, 4, 5 kilómetros, que va desde el emplazamiento de nuestro aprovechamiento hasta el lugar donde voy a consumir la energía. A su vez, puede ser de que vaya a una empresa, miren acá, va a una empresa la línea que no está en la ciudad, y después hay otra línea que sí va a la ciudad, pero a su vez se divide en 2 porque es medio larga la ciudad. Por lo general el pueblito está a lo largo de un río o a lo largo de, qué sé yo, de una ruta o de una línea ferroviaria, entonces medio chorizo, medio largo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y se pone una subestación de distribución en la parte norte y una en la parte sur. Lo que vendría a ser esto. Pero igual, de todos modos, si yo tengo una industria donde llega parte de esa energía, tiene que haber una subestación de distribución o una de rebaje de tensión. Bueno, entonces, luego de esas estaciones de distribución, podría haber una línea de transmisión en baja tensión, que serían estas, que son las que llevan la energía a cada una de las viviendas o industria o lo que sea, ¿sí? Y eso ya conforma lo que son las redes de alta tensión y las redes de distribución para consumo directamente, ¿sí? Entonces, esta es una red de distribución primaria, pero se la llama línea de transmisión o de alta tensión. Luego vienen los transformadores para bajar la tensión y luego vienen las líneas de distribución secundaria que llegan a cada punto de consumo. Finalmente, las acometidas. ¿Qué son las acometidas? Las acometidas son las acometidas de GESA que nosotros tenemos en la puerta de la casa, donde está el medidor, la protección inicial y el ingreso de la energía a nuestra vivienda. Por cuanto el resto son líneas de transmisión o de distribución secundaria que se encuentran en la calle, ¿sí? Entonces, el sistema de generación está conformado por la microcentral hidroeléctrica y la subestación elevador. ¿Estamos? La línea de transmisión se inicia a la salida de la subestación elevadora y llega hasta la subestación de distribución en el centro del poblado o la fábrica, donde se inicia el sistema de distribución formado por 2 subsistemas. El subsistema de distribución primaria, que corresponde a las líneas de alimentación de la subestación de distribución, y el subsistema de distribución secundaria formado por las redes de alumbrado público, la de servicio doméstico, hasta el medidor de cada consumidor. Las líneas de transmisión pueden ser trifásicas, de 3 conductores, trifásicas de 4 conductores, monofásicas de 2 conductores o monofásicas de 1 conductor con retorno por tierra. ¿Conocen esto? Monofásicas de 1 conductor con retorno por tierra. Eso es que cuando es muy larga la línea y no se necesita mucha potencia para no hacer tanto lío, en la punta de la línea se hace una toma a tierra como neutro y lo único que llega hasta ahí es el vivo, ¿sí? No es muy común, pero sí se hace y ahorra bastante porque nos ahorra un conductor completo de ida. Dice acá, cuando la generación, es decir, la casa de máquinas, se encuentra cercana al centro del poblado, la potencia generada es reducida, es posible realizar la transmisión en baja tensión, ¿sí? Baja tensión generalmente trifásica, con un conductor apropiado, eliminando los transformadores. Eso es lo que hemos dicho. Cuando ya hay que ir muy lejos, el tema se complica. Es el caso de varios de los proyectos ejecutados por el programa hidroenergético. En el proyecto Microcentral Hidroeléctrica para Procesamiento de Fibras Naturales Agua Blanca, ubicado en la provincia de Franz Tamayo y del departamento de La Paz, la casa de máquinas de la planta hidroeléctrica se halla ubicada a una distancia de 100 metros de la población de Agua Blanca, específicamente de la Plaza de la Comunidad. La transmisión desde la casa de máquinas se realizó en baja tensión utilizando cables dúplex 2 por número 2, cuádruplex, número 2/0. O sea, 4 cables. ¿Qué es esto? 2 vivos y un neutro.
perdón, 3 vivos y un negro, trifásica más negro. Considerando la potencia generada, este grosor del cable garantiza una caída de tensión no mayor al 2%. Ese es el tema. La caída de tensión por la distancia es la que define si la voy a tener que hacer, si la puedo hacer en baja tensión o si la tengo que hacer en alta tensión. Pero bueno, acá tienen un valor interesante. Yo puedo generar en 240 voltios, ¿no es cierto? Y puedo llegar a caer a 195 voltios. Veamos más o menos un número que esté vinculado con esa historia. ¿Cómo sería? 240 dividido 195 es mucho, un 23% de diferencia. Pero 230 dividido 220 es un 4% de diferencia en la tensión. Bueno, es mucho menor la caída de tensión que tenía ahí en esos 100 metros. 2% es 5 voltios, una cosa así. Muy poquito. Entonces, ¿qué se hace? Los transformadores también se pueden regular. Entonces se les regula con una tensión un poquito más alta, que obviamente no es mucho lo que me permite, pero se regula con una tensión más alta. Si yo necesito 220, la puedo subir a 230, por ejemplo, y subo 10 voltios. Y esos 10 voltios es lo que yo tengo que puedo perder, o sea, tener como caída de tensión a lo largo de la extensión del cable de transmisión. En la población de Yanamayu, figura 57, ubicada en la provincia de Yungas, del departamento de La Paz, se construyó una mini central hidroeléctrica con una potencia instalada de 28 kilowatts. Fíjense, esto ya no es micro, esto es pico generación hidroeléctrica. Por eso, cuidado con lo que cada uno considera como mucha generación o poca generación. Esto es muy poquito, 28 kilowatts. No es despreciable, pero es poquito. Figúrense, en una casa que ustedes hicieron el listado, ¿cuánto consumían? A ver, algunos, ¿cuál era la potencia instalada que tenía? Pásenme el dato. Si decíamos 300 watts, 300 kilowatts, ¿sí? Por mes de consumo dividido 30, ¿cuánto nos da? 10 kilowatts, ¿sí? De potencia instalada en la casa. Con 300 ya estamos en 10 kilowatts de potencia. Con 300 kilowatts hora consumido al mes, dividido 30 y sacando el tema de la hora, porque no nos interesa saber la energía, sino nos interesa saber la potencia necesaria. La potencia es la energía sobre el tiempo. Si estamos diciendo 300 kWh dividido una hora es 300 kilowatts, pero eso es la potencia en un mes. Yo quiero saber la potencia diaria que necesito y la divido por 30. Entonces, ¿qué necesito? 10 kilowatts de potencia. Entonces, esto es bajito. Nosotros, obviamente, estas poblaciones son de muy escasos recursos y utilizan la energía para iluminar un poco las viviendas y una radio o alguna que otra cosa, una heladera, pero muy poquito, porque esa potencia, 20 kilos de potencia instalada, es prácticamente nada, cuya casa de máquinas, dice, se encuentra en el extremo de la población. Las casas del pueblo se encuentran ubicadas en ambos lados de la carretera Chulumani-Asunta, entre esas dos localidades. La línea de transmisión sobre la casa de máquinas hasta el otro extremo de la población tiene una longitud de 800 metros, bastantito. Es una línea trifásica de baja tensión que se tendió utilizando cable cuádruplex ACSR número 4. Supongo que debe ser, habría que ver cuál es la sección de los cables de estas características, pero no sé, la verdad que no sé cuál será. Estas son unas características especiales del fabricante. Nosotros, en nuestras características, decimos preensamblados, que son los que vienen pegados todos los cables, de 2 cables, de 4 cables, preensamblados, y dice 4 por 25, por 50, por 70, ¿me entienden? 70 milímetros cuadrados de sección, 50 milímetros cuadrados de sección o 25 milímetros de cuadrado de sección. Acá debe ser otra medida, no sé. La verdad que no me fije. Pero bueno, fíjense ustedes qué significa ACSR número 4. ¿De qué sección son estos cables? Porque sabemos que es
entendido de cable cuádruple. En realidad, es el nombre de la característica del cable, porque cuádruple tiene 4 cables. Entonces, ¿qué es? Cuádruplex ACSR número 4 debe ser la característica. Bien, y ahí vemos la línea de transmisión, ¿sí? Entre los postes, en el centro del pueblito, que va en dirección de la ruta y a su vez repartiendo la energía para todos lados. Cuando la generación se halla a una distancia mayor de 1 kilómetro de la población o centro de consumo, dependiendo de la potencia generada, generalmente se suele realizar la transmisión en media tensión, 13,2 kilowatts, ¿sí? Es lo mismo en Jujuy, de acuerdo a lo que nosotros hacemos. De 220 pasamos a 13,2 kilovolt, ¿sí? En varios de los proyectos del programa se ha instalado este tipo de redes. Es el caso del proyecto de la microcentral hidroeléctrica Palmeras, figura 58. Este proyecto se halla en una zona semitropical de la Yuna, en el departamento de La Paz. Parece que el único departamento que existe en Bolivia es La Paz. La casa de máquinas se encuentra a 2 kilómetros del centro poblado. Ahí estamos ya en problemas. Está bastante alejada. La línea de transmisión es de tipo trifásica con 4 conductores de aluminio con alma de acero, ACSR número 4, a 24,9 kilovolt de tensión. ¿Ven? Bueno, en Bolivia no es 13,2, es 24,9, no sé por qué. Cuenta con 2 transformadores, un elevador en la casa de máquina y otro en la distribución de la población. O sea, yo elevo la tensión a la salida de casa de máquinas, recorro esos 2 kilómetros y bajo la tensión en el lugar donde la necesito. ¿Me entienden? Así funciona este sistema de transmisión eléctrica. Cuando ya paso el kilómetro, incluida la distribución secundaria, terciaria, lo que sea, ya llegando a la... Porque acá hay una cosa, llego a la punta del poblado, en el caso de Yaramayú, yo llego a la punta del poblado y después tengo como 1000 metros de casa, ¿sí? Bien. Si yo tengo 1000 metros de casa, tengo que sumarlo a los 800 metros de distancia de la central al pueblito, y después tengo que recorrer 800, tengo casi 2 kilómetros. Y el punto más alejado con el que yo tengo que calcular cuál es la pérdida de tensión en la línea. Y si es aceptable, porque los elementos eléctricos de una vivienda tienen ciertas limitaciones para aceptar la variación de la tensión, ¿sí? No es que es para 220 y chao, se sale de 220 y explota. No, acepta cierto valor. Hasta un 5, un 10% puede llegar a aceptar. 5% normalmente ya es mucho, más o menos 5%, pero aceptan esa variabilidad. Y yo puedo jugar con eso. Entonces no pongo transformadores para subir la tensión de los primeros 800 metros de la central hasta donde arranca el pueblito, y yo hago una sola línea hasta el final del pueblito que tiene casi 2 kilómetros. Y voy a tener una pérdida de carga de 4%, no sé. Y ese 4%, si me la aguantan los electrodomésticos normales, está bien. Obviamente esto está reglamentado, ¿no? Reglamentación que se usa en la provincia o que sea aprobada por la SUSEPU. No podemos hacer otra cosa. Nosotros como técnicos no podemos decir, bueno, la tensión cae un 20%, ya está. No, no es así. Yo tengo que garantizar de que todo va a funcionar correctamente y para eso ya se estudió todo. Entonces, en este proyecto dice la zona semitropical de la Yuna, en el departamento de La Paz, la casa de máquinas se encuentra a 2 kilómetros del centro poblado. Estos son los 2 primeros kilómetros. La línea de transmisión es de tipo trifásica, con 4 conductores de aluminio con alma de acero, acá está, a 24,9 kilovolts. Nosotros en Jujuy, el primer paso no es 24,9, es 13,2 kilovolts. Tendríamos que comprar un par de transformadores, siempre de a par, porque uno lo levanta y el otro baja la tensión. Uno se
se conecta de una manera para que suba la tensión de salida y el otro al revés para que entre la tensión elevada y entregue una tensión más baja. O sea, no es que cuenta con dos transformadores porque sí, son dos transformadores sí o sí, un elevador en la casa de máquina y otro de distribución en la población, al ingreso de la distribución de la población. ¿Están? Bueno, acá se ve, ¿eh? Como yo le decía, no hay necesidad de un transformador en piso, las pequeñas potencias que nosotros utilizamos con un transformador que va inclusive en postes de alta tensión, ya está. Transformación de distribución y red de distribución en la población de Palmera, provincia de Sichunga, departamento de La Paz. Programa hidroeléctrico, Instituto de Hidráulica e Hidrología de Bolivia. En forma similar a la población de Quinuni, vecina a Palmera, la casa de máquinas se encuentra a 2,8 kilómetros de la población. Siempre va a ser así. La línea de transmisión es de 6,9 kilovolts trifásica de 4 conductores de aluminio, la misma historia. 6,9 kilovolts, fíjense, no sé por qué 6,9, pero bueno, ellos van, capaz que no tienen ninguna línea general para elevar o bajar la tensión. Dicen, bueno, con 6,9 es suficiente, el transformador es más chico. Capaz que lo compran en otro lado, por lo general Bolivia no fabrica, sino importa todos los chirimbolos que usa. Entonces ahí está el tema. Cuenta con dos transformadores, uno elevador a la casa de máquina y uno de distribución a la población. Este, obviamente, como están las casitas acá, el de distribución. A partir de acá, las líneas son a 380. Por lo general, esto sería 6,9 kilovolts, 0,22 voltios. Son 6.900 voltios a 220 voltios, para ser más claro. Y el de arriba era 24.900 voltios a 220 voltios, supongo. O 110, porque no sé cómo la atención cómo funcionan los aparatos en Bolivia. Bueno, y acá en el punto 4 están los proyectos ejecutados. Vamos a ver posteriormente a modo de información para que ustedes vayan viendo cómo han resuelto estos temas los muchachos de Bolivia. ¿Sí? Hay un montón de proyectitos muy interesantes que ahora los vamos a estar viendo en otro ingreso si andamos con tiempo. ¿Sí? Y bueno, valdría la pena porque hay distintas formas y objetivos de una mini central, ¿no? No todo es para generación de energía eléctrica. Hasta el año 2011, el programa hidroenergético ha invertido en la ejecución de diferentes niveles de 40 proyectos hidroenergéticos en Bolivia. La gran mayoría de estos proyectos se han ejecutado bajo la modalidad de autoconstrucción. En anexo se muestran fichas con datos técnicos de todos los proyectos construidos por el programa. Modalidad de ejecución. La modalidad de ejecución de los proyectos por autoconstrucción generalmente considera 3 participantes fundamentales: la comunidad beneficiaria, el ente financiero y el programa hidroenergético. Bueno, esto está bueno para que yo les muestre, o sea, es una forma de encarar la historia, ¿sí? Porque yo puedo ayornar o juntar una población y decirle, bueno, vamos a conseguir una financiación a través de una ONG para hacer los estudios, construcción y puesta en funcionamiento de una mini central para toda la comunidad local. Lo puedo hacer, es una forma. Tengan en cuenta ustedes que Bolivia, este programa ha sido hecho por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, básicamente, y no por programas de financiación para obras importantes o por un financiamiento nacional. ¿Cómo lo veo yo? Pijotería total, porque un país que no desarrolla su comunidad, no sé para qué está. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a pensar un poquito las cosas. Bolivia lo hizo como pudo. En realidad acá se nota la mano de gente con interés en ayudar, nada más. No se trata de... Y un instituto de hidrología que básicamente debe funcionar en una universidad privada o estatal, pero que no hay nada. Es como que viven
como pueden, o sea, no entiendo cómo funcionan las cosas en Bolivia, pero bueno, así debe ser. Nosotros por lo pronto tenemos un poco más de organización. Por supuesto que para que esto exista no tiene que haber intereses, porque es muy difícil, intereses desde el punto de vista de los créditos, porque es muy difícil desarrollar este tipo de acciones y hay que devolver la plata con intereses los vigentes en el mercado actual. No cierran ni a piña. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Y tiene que haber fomento, lo que se llama fomento por parte del Estado. Es decir, che, si le vamos a dar plata a esta comunidad, no se la vamos a regalar. Puede que no te la quieran regalar, pero decir, che, una tasa del, ¿cuál es la vigente en plaza hoy? Y 30%, no, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el Estado? Y bueno, una tasa de 10%, simbólica, y yo pago el otro porcentaje al ente de financiación. O sea, el mismo Estado le paga al Banco Nación el 20% y a nosotros nos cobran 10%. Así todo es difícil generalmente, pero es la única forma. Esto de ser por la buena voluntad de algún grupo de gente y por la buena voluntad de una organización internacional que te dice, bueno, yo te voy a dar la máquina, y la otra organización te dice, bueno, yo te voy a dar los materiales, y bueno, es muy picotero, es como que, no sé, a mí me parece que le falta un poco de desarrollo a la, a la propuesta. En fin, nos queda un minuto, pero vamos a volver a entrar para seguir viendo este tema, porque es una forma de encarar la ejecución de la resolución de necesidades mediante el uso de la mini generación hidráulica. No es la forma más, es una forma. Y para comunidades con escasos recursos es una forma. Por eso está bien orientado y me interesa mostrárselo. No significa que esto es lo que yo haría. Pero bueno, a falta de pan, buenas son las tortas. Así que gente, enseguida bajo el video y continuamos con este tema, ¿sí? Bien, profe, perfecto. Bien, profe. Si Bueno, no entienden algo, por favor, pregunten, ¿sí? Tengo algo bueno para decirles.